empezar. Ya comenzó la transmisión en vivo por la página de Facebook de Educación Chacarí, así que pido silencio, así podemos comenzar, y sobre todo con el vivo salen nuestras voces, así que salvo que alguien quiera hacer algún chiste en vivo, puede hacer con respeto, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes. También a la directora de Educación, Fabiola Fochesato, que nos acompaña, y a la municipalidad un agradecimiento especial por permitirnos brindar nuestro espacio y de esta forma formar parte de la celebración de los 150 años de nuestra ciudad. Así que bueno, hoy está a cargo de la charla Luis Capelletti, como ya lo conocen. La charla se denomina El mito de la tierra despoblada, tensiones entre hijos del país, administradores e inmigrantes en el poblamiento de la colonia Villa Libertad. Luis es docente de nuestra institución, licenciado en Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, creador y responsable del Instituto Liana, Laboratorio de Investigación en Antropología y Arqueología. Desde el año 2018 nos acompaña, como les decía, en nuestra institución a cargo de diferentes cátedras, entre ellas Metodología de la Investigación, Epistemología de las Ciencias Ambientales, Ética y Deontología Profesional en las carreras de Gestión Ambiental y Producción Agropecuaria. Su trayectoria profesional se desarrolla en múltiples áreas de trabajo dentro del sector público y académico, como investigación básica a través de pasantías y becas, trabajos de laboratorio y de campo, como así también en la docencia, extensión universitaria y en el sector de servicios a terceros. Bueno, esperemos que sea provechosa esta charla, que la disfruten, y bueno, después veremos si sale algún debate o algunas preguntas en las que podamos acompañar a Luis. Así que los dejo con él. Gracias, Soli. Gracias a todos por estar presentes, a los colegas de la facultad, estudiantes, funcionarios. Estoy muy contento de poder brindar esta charla en el Barrio Norte, ¿no? Y en la facultad. Y en el marco de los 150 años. Yo creo que hace 4 años atrás nunca me imaginé que iba a estar para los 150 años de la ciudad, no solo presentando un trabajo, sino estando viviendo en Chacarí, o sea que ya es un montón. Y trabajando en una universidad pública, ¿no? Laica y gratuita en nuestra ciudad. Así que para mí en lo emotivo me conmueve, ¿no? Y me congrega. Bien, la charla va a estar ordenada de alguna manera, así voy a hacer un planteo general, teórico sobre el tema, sobre por qué llamamos mito, algunas características generales, y después la idea es ocupar unos 40 minutos, y después si hay alguien que quiere charlar o aportar algún comentario, me parece interesante. Bien, de alguna manera, tanto la presentación, yo puede ser que a veces vaya hablando y la presentación esté, y después me tenga que adelantar diapositivas, está ordenada con cierto criterio dentro del método científico. ¿Por qué lo organicé de esa manera? Primero porque el trabajo partió hace muchos años de un trabajo de una materia de grado, cuando todavía era estudiante en la facultad, o sea que ya tiene unos 10 o 11 años que comencé con esta línea de trabajo. Fue presentado en algunas jornadas, y después, por ser docente de la Cátedra de Metodología e Investigación, algunos de mis estudiantes o futuros estudiantes están presentes, así que me pareció interesante que lo que trabajamos en la materia de alguna manera lo vean plasmado en un trabajo de investigación. Así que y después, para toda la comunidad, entender también cómo trabaja la disciplina científica, ¿no? La ciencia es una construcción social, histórica, situada en Occidente, y que de alguna manera se volvió universal en los últimos 300 años, y que tiene un método específico, el método científico. Este método científico nos permite poder hablar y establecer criterios, ¿no? Y sistematización a todo lo que hacemos ciencia, o la leemos al menos, o la aprovechamos, o la transferimos en todo el mundo. Entonces me parece que la disciplina científica y su método sigue siendo coherente, más allá de las diferencias que hay dentro de las ciencias prácticas formales, ¿no? La biología, la física, la matemática, las ciencias sociales. Me parece fundamental porque establece un criterio, ¿no? de diálogo, ¿no? Y de sistematización.
También, partiendo de eso, me parecía interesante hacer un comentario epistemológico, desde la otra cátedra que estoy en la facultad, cómo uno va construyendo, ¿no? Y se van construyendo los conocimientos científicos a partir de, por un lado, la teoría, y por otro lado también cómo los eventos, acciones o hechos o datos que van apareciendo, ¿no? A lo largo de un trabajo de investigación nos hacen remover, ¿no? Y pensar desde otras miradas. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Pues hasta el año 2010, yo inmediatamente que comencé en la facultad, empecé como estudiante a colaborar en el museo, trabajando con la colección del profesor Palito Beñardelo, que era una colección de materiales arqueológicos prehispánicos, cerámicas y piedras talladas. Para mí era una pregunta que estaba como... trabajaba con cosas del pasado, ¿no? No había una continuidad con el presente, no había población en la actualidad que nos recuerde o nos remita o haya una continuidad con esas materialidades. Entonces, sobre todo porque teníamos como esta idea de ser un pueblo fundado hace 150 años, donde todos habíamos venido de los barcos, donde no había población local, o si había, era como muy esporádica. De ahí también ahora voy a mencionar el título lo de despoblamiento. Como digo, había algunos trabajos, pero no estaba tan claro esas continuidades. Y después se generó también como una idea fundacional en torno a la llegada de los inmigrantes, sobre todo de origen italiano, ¿no? Entonces, en ese 2011, viendo la colección arqueológica del profesor Beñardelo, encuentro un material, o sea, no lo encuentro, sino que haciendo la conservación y la limpieza y puesta en valor, había un material que era una punta, como las, digamos, puntas de flecha, en general estas eran de lanzas, denominada cola de pescado. Estas puntas tienen una morfología particular y son tan específicas en términos de su morfología y de la tecnología con la que están confeccionadas, que se asocian a un periodo temporal que es de poblamiento temprano, entre 13.000 años y 12.000 años antes del presente. Si bien este material era de una colección, no se podía fechar. Sí, a lo largo de toda Sudamérica hay muchos sitios arqueológicos que sí pudieron ser fechados por carbono 14, otros materiales. Las rocas no son fechadas por carbono 14, sino huesos y materia orgánica en general, que estaban asociados en ese periodo. Entonces, para mí fue como algo inédito encontrar ese material. En ese momento pude conseguir un permiso para llevar ese material. Yo trabajaba en un laboratorio en La Plata que el director era especialista en estos temas. Estos se llaman poblamiento temprano, porque son las primeras poblaciones que llegan al continente sudamericano, que al menos por ahora hay evidencia material y cronológica concreta como para aseverar que había esa población hace unos 16.000 años en el subcontinente sudamericano. Y entonces presento un trabajo en congreso. De hecho fue el primer hallazgo de un material de esa antigüedad en la provincia de Entre Ríos. Entonces para mí fue como algo inédito y fue llamativo, ya que era el segundo registro en todo el litoral. O sea, había un registro en Montecaseros con el colega Mujica y después apareció otro material con el arqueólogo Castro en el interior de la provincia de Entre Ríos. Pero siguen siendo las tres evidencias, por lo menos del lado argentino, de ese contexto. Bien, del lado uruguayo sí hay evidencia con fechados radiocarbónicos, más de 40 fechados radiocarbónicos acá enfrente, que sí aseveran que hay población en ese momento. Hasta ahí todo bien, ¿no? Yo presento, digo que hay 13.000 años de historia, fue algo como una discusión interesante, y hasta que un día alguien me llama, que está presente acá, así que le agradezco que haya venido, me llama y me dice, bueno, vamos a hacer una entrevista. Empezamos a charlar y hasta que en un momento me dijo, bueno, pero vos estás hablando de nosotros, ¿no? Y era una persona que es referente de pueblos originarios a nivel local, y yo digo, no, ahí claro, me tocó mi fibra de arqueólogo positivista, formado en una academia del siglo XIX como es el Museo de La Plata. Digo, no hay continuidad. O sea, no hay continuidad. ¿No? Era como una cuestión pero estos tienen 13.000 años y vos de última están hace 200, 300. Y bueno, eso en mi vida académica fue un giro, ¿no? Un giro teórico. Porque de trabajar con una arqueología más aséptica del pasado, donde no había gente, que eso de última es lo
lo que atrae a algunos arqueólogos que trabajamos con gente, a los que hacen más arqueología como pura y no antropología, no trabajan con gente, pero con gente que ya no le puede discutir. Entonces, me interpeló en lo personal y sobre todo en lo académico y en lo teórico. Entonces, de alguna manera, desde ese momento, empecé a ver otras cosas. Y en ese cambio de mirada, también uno empieza a ver otros eventos, fenómenos, ¿no? Sociales, culturales, históricos que aparecen. Bueno, ahí empezó a aparecer otra gente en esos registros históricos. Estos temas fue interesante porque a lo largo de mi adolescencia y ya casi formado, tuve la posibilidad de charlarlo con el profesor Barini. De hecho, esta línea de alguna manera fue... El profesor Barini tenía eso de que daba temas, ¿no?, a la gente. Como, ¿por qué no te dedicas a este tema? Bueno, yo siempre de chico era como el énfasis en la arqueología y me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? Bueno, de alguna manera marcó también una línea de trabajo. Así que estoy contento de poder continuar también esto y de tener hasta su bendición, ¿no? Así que está bueno. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque hay un fenómeno interesante, y esto a nivel de epistemología lo vemos, que uno no ve el fenómeno si no tiene ese marco de referencia con qué observarlo, ¿no? Entonces uno observa la realidad y piensa que esa es la realidad llamemos fenómeno, lo que fuera, objeto de estudio, y si no tenemos el criterio para verlo y las herramientas metodológicas, no podemos verlo. Entonces, a mí me pasó eso, por eso cuento esta anécdota, para dar inicio a esta charla. Entonces, de esta manera, voy a empezar con esta charla, que es, aparte esta es como la clase de inicio a mis estudiantes, así que está bueno, que creo que no vino ninguno de la metodología. Bueno, esta charla que se denomina El mito de la tierra despoblada y tiene un subtítulo que es Tensiones entre los hijos del país, inmigrantes y administradores en el poblamiento de Villa Libertad, Entre Ríos. Agradecemos a las instituciones ahí que están presentes y que aportaron para esta charla. Bien, para iniciar un poco, ahí viene un estudiante, vamos, de metodología. Para iniciar un poco, me interesaba plantear en términos teóricos qué es un mito, ¿no? O por qué llamo mito, porque denominar mito tiene como un peso fuerte, ¿no?, de la tradición, de aquellas ideas bases con las que nos construimos y las sociedades a nivel colectivo e individual construyen e imaginan cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, me interesó partir de una definición de la semiótica de un autor clásico que es Roland Barthes, porque él trabaja con esa idea. Y al plantear yo y usar esas dos palabras, mito y despoblada, me interesaba partir de cuál era la acepción de esas palabras en términos de lo que entendemos. Sobre todo porque ese título es casi como un anzuelo atrayente, ¿no?, denominarlo así, más allá que después el fenómeno estudiado funciona como tal. Bien, un mito, va a decir Barthes, se constituye como un sistema de comunicación, ¿no? Es una manera de un mensaje. No va a importar tanto el mensaje, sino la forma en la que se transmite, ¿no? El significado original se pierde o queda oculto detrás de la forma, ¿no? Entonces, un mito, ¿no?, un discurso, alguna narrativa que generamos en torno a ese pasado, a ese origen del mundo. Pensemos que los mitos son la creación del mundo, desde la tradición judeocristiana, la tortuga sosteniendo la tierra para las religiones hinduistas, en la mitología guaraní, la inundación, el diluvio inicial y la primera pareja inicial sosteniéndose sobre una palmera, por eso también las palmeras son muy importantes en nuestra región, las pindó sobre todo, son los mitos fundacionales acá de esta zona también en cuanto a la primera tradición. Y entonces un mito, ¿no?, no se define por el objeto de su mensaje, sino por la forma, ¿no? O sea, lo que importa van a ser esos límites que establecemos y no tanto la sustancia, no tanto el contenido. ¿Por qué me interesa ver con esto? Es que un mito se construye, un mito es una construcción, no implica una verdad.
Entonces, implica que si establecemos un discurso, una narrativa en torno a una historia, ¿no? Eso va a constituir esa forma, y esa forma va a quedar como establecida. Otros dos componentes del concepto de mito, esta es la parte como conceptual, así que después vamos al relleno, porque este relleno va a servir para todo el modelo que vamos a estar discutiendo de conformación del Estado-Nación moderno en el siglo XIX. Otra de las características es que estos mitos, siguiendo otro autor que es Carretero, van a emanar de la experiencia, ¿no? Pero no racional. O sea, el concepto de mito va a estar muy imbricado, mezclado, ¿no? Con la emotividad, con las emociones, con una falta de lógica. El mito no es lógico, ¿no? Esto no implica que nos sirva para explicar cosas, ¿no? Pero sí para poder entender cómo se construyen esos mitos. Y por otro lado, es que el mito, las personas por ahí no creyentes o algunos aspectos filosóficos los discuten, el mito va a servir para quitar la angustia, de alguna manera, ¿no? El mito va a sustituir de alguna manera la incertidumbre, ¿no? De el devenir en el mundo, ¿no? El estar arrojados en la tierra, ¿no? Esto no nos vamos a meter en filosofía, pero básicamente el mito va a tratar de explicar de alguna manera, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Entonces ahí es de donde el mito va a tener esta idea de, como dice ahí la Filmina, clausurar las preguntas. Bueno, una vez que ya construimos un mito, ya no nos preguntamos más, ¿no? Bien, ¿cómo se construye un mito fundacional? Me llevó a preguntar esto. ¿Y qué es un mito fundacional? En el contexto que estamos hablando, siglo XIX, proceso de organización de Estado-Nación, en Argentina el mito fundacional, y del que también nuestra historia local se va a basar, es en el Estado, el modelo del Estado-Nación moderno, vinculado a la generación del 80, con los intelectuales Aumento, Alberdi, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca después, que va a ser el brazo ejecutor de ese modelo en muchos aspectos. Se va a basar en dos aspectos, ¿no? Uno es la construcción historiográfica, es decir, quién escribe la historia y cómo se escribe la historia, y qué es, y cuáles son los hechos, eventos o personajes que se van a circunscribir esa historia. Y por otro lado, acompañando y de la mano, un fenómeno muy particular también acá en los estados latinoamericanos, pero en Argentina es donde está más evidente, un proyecto educativo. Van a ir de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque en la construcción del Estado-Nación es muy importante la homogeneización de la cultura y la homogeneización de la población. Ahora ya vamos a llegar a esos conceptos. Entonces, esas dos vías son las que de alguna manera van a nutrir al modelo de Estado-Nación de nuestro territorio y también al modelo que se va a instituir en la historiografía local y regional, como un mito fundacional, ¿no? Un mito donde se llega a un pueblo. De hecho, las primeras narrativas históricas, por ejemplo la que cuenta el padre Blasón, es que o el padre Sisámolo, los pueblos los fundaron los italianos venidos. O sea, ni siquiera había un proyecto de Estado-Nación que fue el que creó estas colonias. Pero bueno, ahora vamos a llegar a eso. Los temas en los que nos vamos a meter, de alguna manera, son la organización del Estado Nacional. Esto es, básicamente, después de ayer la profesora Graciela Pelayo hizo una buena introducción histórica. Yo no voy a avanzar sobre eso, ya que ella charló sobre esto ayer. Solamente decirlo a manera de comentario. La organización de Estado-Nación moderno comienza después de la caída de Rosas, la batalla de Caseros y todos los procesos de organización que van a estar hasta alrededor de 1880, 1890, donde, por un lado, se van a terminar las guerras civiles entre las provincias y se va a configurar lo que se llamó la República Argentina. Con un modelo específico de Estado, que ahora vamos a ver algunas características, basado en un modelo economicista, ¿no?, de producción capitalista. Por otro lado, otro de los eventos particulares va a ser la creación de la Comisaría General de Inmigración, con la Ley Avellaneda de 1875, que va a estar completamente imbricada en esto. Y por otro lado, la creación de Villa Libertad. ¿Por qué para mí también es importante Villa Libertad en términos de hipótesis de trabajo? Ya que Villa Libertad es, sin lugar a dudas, al menos ahora en el plano de la hipótesis,
la primera colonia oficial del Estado argentino. No estamos hablando de colonias previas, hubo colonias previas privadas y públicas a nivel provincial y de algunos gobiernos, como las colonias de la provincia de Santa Fe, o Colón, o Colonia Urquiza, sino que estamos hablando de, organizado el Estado Nacional Argentino, es una primera colonia oficial del Estado. También esto se basa en aquellos datos donde la Comisaría General de Migración va a pedir proyectos a las provincias y la provincia de Entre Ríos va a ceder Villa Libertad, por lo menos la mitad del proyecto de Villa Libertad, a la Nación, ¿no? Acá a lo largo de casi 10, 15 años hubo injerencia, sobre todo con respecto al acceso a la tierra, de parte de las dos instituciones, de los dos niveles de institución. Bien, Villa Libertad. No voy a avanzar mucho sobre fechas, se crea por decreto el 28 de mayo de 1872, por las luchas jordanistas no se puede efectivizar. Esa ley va a crear dos colonias, una es colonia Hernandarias, Villa Hernandarias, en la costa del Paraná, y otra es Villa Libertad, sobre la costa del Uruguay. Villa Libertad, actualmente Chajarí, iba a estar ubicada sobre la costa del río Uruguay, ¿no? Colonia La Matilde, San Miguel, Santa Ana, esa área, pero posteriormente se reubicó por presentar mejores tierras en esta zona y porque ya estaba previsto el paso del ferrocarril. Entonces, de alguna manera, íbamos a ser una ciudad ribereña, ahora somos una ciudad continental. Está ubicada en el noreste de Entre Ríos, en el actual departamento Federación. Cuando se crea Villa Libertad, todavía era departamento Concordia. Ahí tenemos las diferentes parcelas de colonias. La número 1 va a ser la colonia, la superficie A, la colonia original. Después el número 2 es el anexo B, lo que va a ser la colonia nueva, y posteriormente colonia Villa del Rosario. Y la colonia 6, el número 6, las otras después, la número 3, lo voy a mencionar ahora por arriba, son los territorios de la estancia del coronel Guarumba, que bueno, va a jugar un rol importante ahora en lo que les voy a comentar. Y la número 6 es importante, es la colonia en Sánchez Sauce, que se crea en 1885 y básicamente también va a funcionar de alguna manera como la colonia que se va a crear para relocalizar a la población local que se la expulsa de los campos de las dos porciones, de la 1 y de la 2. Entonces, no a manera de reserva, porque podríamos llevar a tentar hablar de eso, pero sí relocalizar a la población. Es muy claro a veces los apellidos y los nombres que estaban relocalizados en un lugar, cómo son trasladados ahí. Ahora vamos a llegar a esos mecanismos. Bien, ahí vemos una imagen satelital de lo que era el primer ejido de Villa Libertad, ¿no? Actualmente el ejido cambió por aportes de colonias que se integraron al ejido local, como Colonia Salvarredi y un sector de la colonia de el Sánchez Sauce. Que en la década creo que del 80 fue cuando el Sánchez Sauce desapareció y se integró a los ejidos de Santa Ana, Villa Rosario y Chajarí. Bien, en este proyecto de colonización, la Comisaría General de Migración va a destinar a un empleado de la comisaría, Paolo Estampa, en 1875, luego de que pida a las provincias estos proyectos de colonización, va a enviarlo a esta persona a buscar familias a Europa, ¿no? Es interesante acá la figura de Paolo Estampa, si bien en esos textos más clásicos, como el padre Blasón decía que era el que había creado la colonia, pero el rol importante de la administración de la colonia y después como ideólogo, por decirlo de una manera, y proyectista de este proyecto es fundamental en la historia de Villa Libertad, ¿no? Pablo Estampa realmente va a tomar el proyecto de Villa Libertad, de acuerdo a las lecturas de los documentos, como un proyecto propio, ¿no? Entonces, realmente va a estar defendiendo, en este caso, los objetivos del Estado-Nación, de la colonia de Villa Libertad y de la población que trajo. Entonces, obviamente, no sé si obviamente, diría Víctor Frank,
nada es obvio, todo llega a serlo, pero sí, seguramente los individuos locales no jugaban dentro de este proyecto tanto del Estado-Nación, pero sobre todo el de Pablo Estampa, ¿no? Que no era su idea, ¿no? Entonces, acá juegan mucho también los intereses personales, de este caso, de este funcionario que era Pablo Estampa. ¿Por qué es fundamental la figura de Pablo Estampa también? Porque no va a cualquier lugar. O sea, Pablo Estampa, antes de venir a Argentina y de comenzar a trabajar en la Comisaría General de Migración, tenía un periódico, era milanés, era de Milán, ¿no? En la Lombardía, y había tenido un periódico que era, creo que se llamaba El Italoamericano, donde postulaba noticias, hacía propagandas de la migración a América, ¿no? Entonces, es interesante ver que no era alguien improvisado, o sea, era alguien que sabía lo que hacía, tenía un objetivo claro, y cuando surge este proyecto de Colonia Villa Libertad, realmente era su proyecto, ¿no? Entonces va al norte de Italia, hace propaganda en algunas grandes ciudades y logra reunir algunas familias, ¿no? Que posteriormente van a venir. Sobre todo son 3 las grandes regiones. Estos días, la semana pasada, estuvimos haciendo una charla con el Círculo Trentino, ya que desde el 2020 la provincia de Entre Ríos tiene el Día del Inmigrante Trentino y que la fecha que se utiliza es la de Chacarita, el 26 de abril de 1876, que fue el arribo de las primeras familias. ¿Por qué se tomó esa fecha para hacer esta declaración en la Cámara de Diputados? Porque era la fecha más temprana en la provincia de Entre Ríos de migración efectiva de familias trentinas. Entonces es interesante como un dato de color y anecdótico. Entonces esas familias van a llegar, la mayoría son de origen lombardo, o sea, la mayor parte van a ser vénetos, lombardos y trentinos. Los trentinos tienen una particularidad que están bajo bandera del Imperio Austrohúngaro, entonces la mayor parte de sus pasaportes están en alemán, aunque culturalmente y lingüísticamente eran italianos, ¿no? Después también van a venir una familia de la Emilia-Romagna y otra familia de la Spezia. Y después, en ese primer contingente, que son más de 50 familias que llegan en abril de 1876, posteriormente van a seguir llegando más contingentes de familias y después inmediatamente, ya hacia el 78, 79, se va a abrir el anexo B, lo que sería Villa Rosario, ¿no? Que la mayor parte del contingente que llega a Villa Rosario es alrededor de 1882, 1883. Bien. ¿Cuáles eran los requisitos para las familias migrantes? Esto ya se dijo muchas veces, lo repito para poder ver también cuáles son los conflictos que se establecieron. Por un lado, las obligaciones de la familia es que sean campesinos. Acá esto es interesante, no vino una emigración espontánea, vino gente que era especializada en trabajar la tierra, que tenían vida de campesinos y que eran familias numerosas. Son muy pocos los casos de migrantes solos y en general los migrantes solos vienen adosados a otras familias, ¿no? ¿Esto por qué lo marco? Porque también hizo y hace a la estabilidad de las familias a nivel local, ¿no? Muchas de las familias que identificamos en la región que llegaron en esas primeras fechas siguen presentes, ¿no? Los beneficios que tenían eran los lotes, bueno, había un financiamiento de 600 pesos fuertes en ese momento para el viaje, para comprar herramientas, para comprar alimentos, y después la tierra iba gratis, la titulación de la propiedad era gratis, y después había una serie de cosas como una yunta de bueyes, una vaca con cría, gallinas, una cadena, un arado, una azada, una pala, y la alimentación, ¿no? Unas viandas, ¿no? que alrededor duraron unos 3 años, y recién había que pagar después del 5.º año con porcentaje de cosecha. Realmente un proyecto de colonización así es un éxito, ¿sabes? Más allá de las condiciones imperantes en ese momento, de ir a una tierra nueva, y después lo que hizo que también muchas familias se afinquen era la capacidad, la cantidad de terreno y de hectáreas que les daban, ¿no? La mayor parte de las familias, los lombardos sobre todo y los vénetos de las tierras bajas, básicamente venían de prácticamente servidumbre, vivían debajo de las casas de los padrones, que eran los dueños de la tierra y de la gente. Si miran la película Novecento, de Bertolucci, ¿no? Sí, lo miraré yo por especialista de cine de Chacarita. El Novecento va a contar eso, ¿no? La película de Don Olmo Dalcó se ve eso.
O sea, probablemente casi todos los lombardos que vinieron acá vinieron debajo de un régimen de padrones. O sea, no hay ninguna evidencia, por lo menos de lo que recuerdo, no hay evidencias de lombardos que hayan venido con fondos suficientes como para enriquecerse rápidamente, ¿no? Entonces, y los vénetos y los trentinos del norte vivían en la montaña con menos de 1 hectárea por familia. Hace unos años leí unos trabajos de etnografía que complementan esto, donde se ve cómo era el paso de herencia de la tierra en la familia y por qué en general hereda, en una visión también un poco patriarcal, el hijo varón mayor. Porque si dividía la tierra en ese momento, se perdía la tierra y la familia era la unidad económica. La unidad doméstica era la unidad económica. Si se dividía esos pedazos de tierra, o sea, fondo de valle, ladera y bosque, no era sustentable para una familia. Entonces, en general, la mayor parte de las familias que vienen son segundos o terceros hijos, o cuartos hijos, digamos. En general, el primero se quedaba, algunos de estos datos los cuenta Danilo Ferneda, se incorporaba a unas paredes a la casa del padre y vivían ahí, en estos pueblos que en general tenían los nombres de los apellidos propios. Entonces, venir acá y la tierra eran unas 42, 43 hectáreas, en la colonia inicial, realmente era venir a un paraíso, ¿no? Están las descripciones en las cartas de la familia de los Cullerí, que eran suizas, ¿no? Es decir, bueno, toda esta tierra, y así también el caso de algunos colonos que pidieron compartir la chacra o media chacra porque les parecía excesivo, ¿no? Igual que ahora pensaríamos, ¿no? Entonces, las condiciones para estas primeras familias fueron sin duda muy promisorias para las familias que llegaron. Entonces, acá me planteo el problema, los que vean, lo que estamos viendo en metodología, bueno, ¿cuál es el problema? Hasta ahora, dentro de la historiografía local, se planteó que no existían inconvenientes, ¿no? ¿Por qué no existieron? Porque a algunas familias de originarios y de criollos se le dio tierra, ¿no? Ahora vamos a ver por qué para mí sí es un inconveniente esta cuestión y cómo se vincula con un proyecto y un modelo de Estado-Nación del siglo XIX. Entonces el problema fue esto, bueno, ¿por qué hay inconvenientes? Porque hay un texto que ahora voy a compartir donde en una de las primeras cartas de Pablo Stampa a la administración, ahora le voy a mostrar documentos, pero bueno, básicamente vamos a trabajar con 3 o 4 documentos en el mes de agosto y de septiembre de 1876. Es decir, a los 3 meses del arribo de las familias, ya hay una serie de documentos que se generan donde se plantean los inconvenientes, ¿no? Y donde hay también requerimientos por parte de la población local ante el Estado, la administración de la colonia y el Estado provincial y nacional para defender sus propios derechos. Pero hay un documento que inmediatamente, una carta que escribe Pablo Stampa, que dice: llegamos y en las tierras que tienen que ocupar los colonos hay gente, hay hijos del país. Bueno, ahí es donde entra como una primera contradicción, pero bueno, ahora la vamos a charlar. Entonces, en términos formales, planteé una hipótesis muy general, muy sencilla, de hecho sigue siendo una hipótesis de trabajo. Esto en ciencia no trabajamos con verdades absolutas, sino trabajamos con verdades parciales, ¿no? Vamos construyendo ese conocimiento y a través de diferentes líneas de evidencia, ¿no? Diferentes argumentaciones, vamos tratando de fundamentar lo que decimos. Entonces, establecemos que sí existieron tensiones entre los hijos del país, los inmigrantes y los administradores. Entonces, los objetivos de este trabajo rápidamente van a ser, por un lado, caracterizar a esa población local, quién eran esos locales, porque en estos locales no solamente vamos a mencionar a la población originaria, criolla, mestiza, sino también antiguos hacendados españoles, y para la fecha que vamos a tomar, ya algo que me llamó mucho la atención, es que, y ya lo he mencionado por ahí por la radio, que para 1869, es decir, todavía no estaba el proyecto de creación de la colonia, la familia Salvarrey ya estaba en la región, la familia Farquharson, que eso me llamó la atención, porque pensé que eran un poquito posteriores, como migrantes estoy hablando, ¿no? Como gente extranjera viviendo acá. Ya estaban viviendo, ¿no? Y algunos hace 10 años que estaban viviendo. Entonces no está tan claro en qué fecha vienen todas la región de estancieros, ¿no? Esta población étnica, estancieros de Inglaterra, de Escocia e Irlanda que hay en la región.
lo mismo así que los españoles que llegan y los vascos. Y por otro lado, esbozar cómo se dieron estas relaciones entre el modelo Estado-Nación y los mecanismos que se establecieron de expansión de la frontera agrícola y agropecuaria, sobre todo agrícola, y la creación de colonias y la ocupación de fronteras. No debemos olvidar que esta zona es zona de fronteras, y ahora la vamos a mencionar. Y después, esto lo dejo pasar, la metodología que utilizo proviene de la antropología, pero más bien de una subdisciplina que se denomina etnohistoria, es aporte de la antropología y de la historia, donde vinculamos algunos conceptos, ideas, marcos y metodologías vinculadas a las dos disciplinas. Tratamos de tener esa otra mirada que va más allá del documento oficial. Entonces utilizamos herramientas de crítica y de revisión exhaustiva de los documentos. Los documentos escritos, que a veces nos parecen asépticos y objetivos, no son ingenuos. O sea, tenemos tal vez una factura, una boleta, ¿no? Puede ser objetiva, pero después cualquier documento generado va a tener el matiz y el interés de quien lo escribe. No es lo mismo que escriba, por ejemplo, voy a citar dos documentos coloniales que son conocidos. Uno, que escriba El viaje a las Indias de Ulrico Schmidl, ¿no? Que lo escribe, que fue uno de los primeros que acompañó a Mendoza y a Sebastián Gaboto en la conquista del Río de la Plata, ¿no? En 1526, estuvo en la fundación de Buenos Aires en 1536, y llegó hasta el Perú, se pasó 20 años acá, se vuelve a Alemania y escribe su documento de anciano, ¿no? Donde va a contar maravillas, muy impregnado por toda esa literatura medieval, donde éramos 10 y peleamos contra 20.000 indios, ¿no? O cinchábamos los barcos por la costa, donde su objetivo solamente era dejar sus memorias, ¿no? Si lo comparamos con el de Sebastián Gaboto, el fundador del Fuente Santi Espíritu, la primera ciudad que se hace en el río de Paraná, ¿no? En 1526, antes todavía, donde el tipo tenía que irse a las Molucas, era adelantado a las Molucas, que es lo que actualmente es Filipinas. Él no va allá, sino que se mete por el Río de la Plata tratando de buscar otro camino, funda una ciudad, ¿no? Entonces todos de hecho después lo enjuician, ¿no? Porque el adelantado para el Río de la Plata era un señor llamado Diego García de Moguer. De hecho, Diego García Moguer llega y se lo encuentra a Gaboto, y eso hace que le inicien una causa judicial donde de hecho termina siendo juzgado Gaboto en España. Entonces todos sus documentos son tratando de justificar el error intencional que cometió, ¿no? De por qué entró, por qué fundó un pueblo, por qué hizo tales cosas. Entonces hay que entender que todos los documentos que se generan no son ingenuos, ¿no? Y existe un interés, ¿no? Y una intencionalidad detrás del documento. No es lo mismo una carta en demanda de, no sé, un desalojo que una carta de amor, ¿no? Son diferentes los objetivos. Los dos son textos, los dos son documentos escritos, pero tienen diferentes intenciones e intereses de fondo. Esto se entiende, así que la metodología que utilicé es tratar de ver eso que hay allá atrás del documento. Y por otro lado también algunas herramientas que provienen de teoría del Estado, de política, ¿no? Y teoría de la decolonización, que no vamos a avanzar ahora por el tiempo. Bien, los documentos que tomamos provienen del fondo documental del Archivo de Entre Ríos, con copias que están en el museo en el archivo Eguiguren Barini del Museo Camila Quiroga. Son documentos ya publicados, están publicados en los libros del profesor Barini, algunos, y otros están en copias en el archivo. Y básicamente son 5 que voy a tomar, que son, por un lado, una lista escrita por el coronel Miguel Guarumba. Bueno, él no escribía, tenía un amanuense que le escribía, dirigida al administrador de la colonia, Pablo Estampa, fechada entre abril y agosto. Eso no está claro, la fecha, no tenemos la fecha de la carta, porque va adosada a una carta que escribe Pablo Estampa enviada al Instituto Topográfico de la provincia. Después una carta de Estampa, están leyendo esto, con fecha del 5 de agosto, donde eleva esta lista y un informe. Ahora, esa carta es la única que vamos a leer. Y después 2 o 3 cartas más fechadas entre agosto y septiembre de ese mismo año. Vemos una copia. Es interesante
que las hojas, muchas tienen el sello oficial de la colonia, que era el nombre específico, Colonia Agrícola Villa Libertad. Bien, en una de estas cartas, ahí, que es posterior a la fecha de la lista, pero ahí lo que quiero ver es que vean esta intencionalidad del propio Pablo Estampa, ¿no? Unas cuantas chacras no se prestan a ser cultivadas, esto es porque eran bajos, porque eran bañados, porque eran montes muy cerrados. Por otro lado, esta me pareció interesante, es otras chacras están ocupadas por los hijos del país, parte de los cuales aconsejados por mí se ocupan de labores agrícolas, ¿no? Y después la inconveniencia de entregar chacras que linden con campos ajenos. Esto va a tener una dificultad que ahora la vamos a ver en la otra carta. ¿Cuál era la dificultad? Es que uno de los requisitos para los colonos era cercar sus tierras. No voy a avanzar con informes posteriores, pero 10 años después, muchos de esos requisitos no habían sido cumplidos. Esto, los informes de visitadores de colonia lo comprueban. ¿Cuál era uno de esos requisitos? Bueno, plantar 200 frutales y cercar la tierra. Y bueno, 10, 15 años después, por ejemplo en 1887, cuando viene el visitador de colonia, no me acuerdo si Kurz o Peiret, no se ha hecho, o sea, está descrito ahí. Pero ese segundo punto me llamó la atención, es decir, estamos creando una colonia para ocupar la tierra, para ocupar la frontera, y el problema es que hay gente, es una contradicción ahí. Bien, entonces algunas preguntas, bueno, ¿quiénes son estos hijos del país? ¿Por qué es un inconveniente para el desarrollo de la colonia? ¿Y cuáles son las razones para no incorporar estas poblaciones a la colonización? Rápidamente, ya Graciela ayer avanzó un poco en estas ideas, a ver, ahí lo dejo completo. Esta región fue poblada por humanos ya hace 13.000 años, como lo mencioné, durante toda la etapa prehispánica hubo ocupaciones humanas, y evidencian los muchos sitios arqueológicos que hay en la provincia de Entre Ríos, y que todavía no se avanzó, ya que por el lado de Salto Grande muchos materiales quedaron abajo, pero en el resto de la provincia ya está habiendo muchos excavaciones con cronologías absolutas, es decir, hay ocupaciones de hace 3.000, 4.000 años, en Uruguay así también se comprueba, y en el sur de Brasil. Esta región, en términos coloniales, fue tardíamente ocupada, ya que en general los españoles, los europeos, portugueses, españoles, buscaban metales preciosos que acá no teníamos. Entonces, estas tierras de Entre Ríos, Uruguay, se desarrollaron lo que llamaron las vaquerías, o sea, el ganado cimarrón se expandió por los campos, y los pueblos originarios acá, sobre todo dentro de, había básicamente 3 macroetnias, los guaraníes, la macroetnia charrúa y la macroetnia chaná, con diferentes parcialidades, ¿no? Los chanás tenemos los timbú, los begua, los quiloasa, los mucoretaes, los timbú, los chaná timbús, los calchines, que son varios nombres que por ahí resuenan en la costa del Paraná. Y dentro de los charrúas tenemos los charrúas propiamente dicho, en esta zona habitaban los yaros, los minuanes, los boanes, los martindades, los manchados. Entonces, las ocupaciones van a ser, sobre todo desde el norte, con las misiones jesuíticas. Esta tierra, esta zona va a funcionar, puntualmente nuestro departamento y el departamento Montecaseros y Concoré, va a funcionar como zona de paso, ¿no? Y de comercio entre las misiones jesuíticas que se establecen hacia el 1600 hasta el 1767, que son expulsadas. Va a funcionar como zona de paso, no solamente como zona de paso, sino como también vaquerías, ¿no? Como estancias jesuíticas. Esto está claro, o sea, hay una discusión con que los jesuitas no llegaron al sur del Viriñay, o sea, no pudieron establecerse. Para mí sí se establecen, o sea, no sistemáticamente con una misión, con una reducción, sino que van a ser usufructo de las estancias y van a haber puestos en esas estancias, ¿no? Esta zona, básicamente el departamento Federación y Concordia, pertenecen a la estancia de Yapeyú, ¿no? Esto se va a dar, básicamente, esta dependencia con Yapeyú va a estar hasta 1822. O sea, cuando se crea la República de Entre Ríos, esta zona no era entrerriana. No, estamos hablando hace 100 años atrás. Esto el año pasado hicimos una charla sobre eso, argumentando sobre esta idea. Bien, ¿por qué me interesa decir esto? Porque en general los que no fueron reducidos fueron charrúas, minuanes y yaros, pero sí se incorporaron a las misiones sur. Hay varias evidencias, y ahora desde aspectos lingüísticos, de que muchos de los apellidos originarios que aparecen en el pueblo de Yapeyú serían
minuanes, charos o charrúas, también en convivencia con los guaraníes. También en esta idea de que los guaraníes realmente eran enemigos de los charrúas. Bueno, sí, había algunas cuestiones así, pero en otros casos había convivencia y de hecho había parejas mixtas de ambas etnias. ¿Por qué me interesa mencionar esto también? Porque en general los pueblos originarios de esta zona eran cazadores-recolectores. Cuando se incorpora el ganado, lo único que hacen es aprovechar ese ganado como parte de su casa, y también había presencia de horticultura, ¿no? Horticultura a ya mediana escala, sobre todo con los guaraníes, ¿no? Acá lo que vamos a argumentar, y ayer Graciela lo mencionó, en general las poblaciones locales de entre el siglo XVIII y XX van a ser ganaderas. Este cambio se va a producir, por un lado, por la incorporación a por un lado a las misiones, a la reducción a las misiones jesuíticas, por otro lado al Virreinato del Río de la Plata y después al incipiente Estado argentino. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las poblaciones van a ser relocalizadas, trasladadas y utilizadas como milicianos. Entonces, familias altamente móviles, es difícil que puedan generar una agricultura y una estabilidad dentro del paisaje. Entonces, ¿esto por qué lo argumento? Ahí se ve un poco el cuadro. La densidad de la población, para hablar un poco de esta idea del despoblamiento, la densidad de la población llegó hacia 1720, 1730 a más de 200.000 personas, esto en todos los pueblos de las misiones. Entonces estamos hablando, hacia esa fecha, estamos indagando en algunos documentos y censos de las misiones para poder ver las continuidades. Hay un apellido de acá en la zona que es Tacuabé, ¿no? Que ya aparece, lo que he encontrado en censos de 1700, en la región, estamos hablando como una macro región, y algunos apellidos más también, pero un poquito posterior. O sea, el más temprano hasta ahora que aparece en un registro documental es alrededor del 1700 y es este apellido. Entonces, si vemos el pico que se da, básicamente también es como en el esplendor de las misiones en 1730, ese declive es toda la participación de la gente que hay posterior en las milicias, ¿no? Y a la expulsión de los jesuitas, que básicamente el Virreinato del Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata, provincias unidas del sur, y después la República Argentina van a, básicamente, y disculpen la expresión, desguazar las misiones, ¿no? Eran los microestados que crearon los jesuitas en el territorio con protección de pueblos originarios también, más allá que después hay sus bemoles, fueron realmente rapiñados tanto por el Imperio de Portugal, posteriormente el Imperio de Brasil, y las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Entonces, no solamente había, por los beneficios tanto en los cultivos de la yerba, en los cueros y en algunas producciones, que también hasta ahí se producía hierro, sino también en la gente. Los jesuitas habían, ¿no? Y después hay algunos documentos interesantes como dicen que los caciques y corregidores aceptaron eso. La mayor parte de las poblaciones de las misiones sabían leer y escribir y tenían oficios. Entonces la mayor parte de esos pueblos, hacia todo lo largo del siglo XIX, fueron repartidos en casi todos los pueblos entrerrianos. Entonces hay mucha evidencia de los guaraníes en Soriano, en Uruguay, en Fray Bento, en Concepción del Uruguay, como gente con oficio, ¿no? Es interesante ver estos primeros censos o documentos donde aparecen la población local y la población europea que llega. Los locales, habría que hacer esas estadísticas, que todavía no me metí con ese tema. Los locales sabían leer y escribir, mientras que los europeos no, por ejemplo. Bien, avancemos. Y después, estos datos son para los de agronomía, sobre todo los de agropecuaria, que había una alza producción de no solamente de caza de ganado cimarrón, sino producción efectiva. Ahí lo vemos al cierre de una vez que expulsaron a los jesuitas, el inventario que se hizo de animales. Pero avancemos. Esto es para ver por qué se da ese paso a la ganadería. En el censo yo voy mirando la hora porque ya estamos casi. Ya tenemos que ir cerrando, mejor dicho. En el primer censo de 1869, hay un censo previo de 1849, pero eso todavía no avancé teniendo los datos. Pero en el censo de 1869, es decir, 3 años antes del decreto fundacional, en el distrito Mandisoví había más de 1.300 personas, ¿no?
y en todo el departamento 5.163. Y acá tenemos que descontar alrededor de unos 200 varones que estaban destacados en la guerra de la Triple Alianza. Entonces había otra población, no sé, Guarumba, por ejemplo, no estaba en ese momento, pero sabemos que estaba en Paraguay. Y varios de sus hombres no estaban. Bien, ahí hay algunos de los documentos. Acá solamente hice tomé algunos datos se ve poco, pero tomé a los Albarreyes, a la familia Albarreyes, ya habitando en esta zona, toda la familia, y ahí por la edad de los hijos se puede deducir en qué fecha llegaron, ¿no? Los hijos mayores son españoles, después hay un hijo correntino, y después los menores, desde Miguel hacia abajo, o sea, Miguel y Asensio, que son los dos referentes que tenemos acá en la zona, ya habían nacido en esta zona, ¿no? Después, acá están los Farquharson, ¿no? Diego Farquharson, 56 años, inglés. Y después, allá arriba, tenemos una María Gabriela, africana. Entonces, parte de la población también es de origen africano, de población traída como esclavizada. Ya para esa fecha estaba en libertad, ¿no? 1869. La libertad de vientres se aprobó con la Asamblea del año 13, 1813. Y con la Constitución de 1853 ya la libertad de los que seguían esclavizados. Y después creo que, no me acuerdo, no llego a leer la otra. Sí, acá arriba las hijas de Guarumba, que estaban. Esto no aparece el padre, pero sí aparecen las hijas, Mamerta y Adelaida, siendo niñas. Después acá tenemos alguna foto del coronel Guarumba. Bueno, este es el referente, es interesante porque el documento que voy a tomar, él va a hacer, aquí en la población local, le va a ir a pedir que intercedan por ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Guarumba era no solamente su coronel como miliciano, sino que también era jefe de las milicias, en ese momento se le decía como comisario, de esta región, de la zona norte, ¿no? Y en esa foto, esta es una foto muy interesante, donde aparece Guarumba con algunos de sus hombres. Solamente tenemos el nombre de dos, que uno es, creo que el de este lado es Gómez y de aquel lado es Benítez. De Guarumba estoy viendo, hay un registro de unas 5 fotos que estoy recuperando de diferentes publicaciones y esta es la que se lo ve más relajado, ¿no? Si bien tiene su kepi y su, no sé cómo se llama su chaquetilla. ¿Cómo? Chaquetilla. Desprendida es la que está como más relajado. Bien, la lista, no la voy a leer por supuesto, pero hay una lista de alrededor de unos 30, 40 personas que eleva él, que van a reclamarle. Esta lista, como digo, es de entre abril y agosto. Son gente que empezaron a ser expulsadas de los campos, ¿no? Es decir, llegaban colonos y los sacaban. De hecho, hace unos años una señora me ha contado, que tenía como la memoria de su abuelo, que ellos fueron a vivir al rancho de una familia local que había sido expulsada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa chacra les correspondía a ese italiano que llegaba. Entonces, solamente creo que no se llega a ver de esta lista el argumento que usa Guarumba. Dice que eran individuos pobladores a los terrenos pertenecientes a Villa Libertad y que habían sido servidores del gobierno de la provincia. Bueno, pude chequear que algunos de estos individuos ya estaban en 1869 y 5 de ellos, al menos, estaban en la batalla de Caseros, o sea, unos 17 años antes. Obviamente que entre la batalla de Casero y esta fecha hubo un montón de otras batallas, la fecha del censo estoy diciendo, y esta lista, entonces puede ser que individuos no estén, o sea, la única lista, pase a revista que encontré de batallas de ese momento, donde figuran todos los individuos, es la de Caseros. O sea, no quita que a futuro encontremos la de Cepeda, la de Pavón, ¿no? Bien, después otro documento interesante es la descripción que hace el padre Juan Caliero, que fue uno de los primeros misioneros salesianos que viene en 1877, y si bien está en italiano, él va a describir que va a hacer una misa el domingo en el antiguo casco de la estancia Santa Rosa, sede de la administración de la incipiente colonia, y entonces él va a mencionar que hubo muchos matrimonios, que celebró bautismo, y algunos bautismos y comuniones de personas adultas, y le llamaba la atención que había como mucha mezcla de familias italianas
y de familias indígenas. Y hay un dato interesante que marca, es que había venido una familia, me interesa la expresión poética para un cura del siglo XIX, dice, unas familias de negros de África vestidos a la adamítica. ¿Qué es a la adamítica? Bueno, estaban desnudos, digamos, me imagino que quiso por pudor decir eso, ¿no? En esta imagen. Que también habían venido a que los bauticen, tenían una hija para bautizar. Entonces, me interesa ver que esto, casi un año después de la fundación, realmente la colonia era multiétnica al menos, ¿no? Porque aparte, cada vez cuando habla de los italianos, no dicen italianos, dicen vénetos, lombardos y trentinos. O sea, hay una diferenciación. Pensemos que el concepto de Italia es de 1946, o sea, posterior de la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta carta la leo y después ya vamos cerrando. Esta carta es la que le escribe Pablo Estampa al gobierno de la provincia, y después esa carta se deriva al Instituto Topográfico de la provincia, donde dice, bueno, Guarumba me trajo una lista de gente que está acá en la tierra, ¿no? Entonces, se las leo porque me parece interesante. El señor Coronel Guarumba me ha sometido lista de las familias o individuos poblados en estos campos, declarándolos servidores de la patria y como tales con el derecho de seguir en él, aunque muchos de ellos ocupen chacras destinadas a los colonos. O sea, la gente estaba, pero ahora me puede salir un poco el sarcasmo porque me llama la atención el proceso de escritura, ¿no? Ocupaban chacras destinadas a los colonos. No es ya mi intención la de oponerme al señor Guarumba, pero en el interés del orden, de la moralidad y del progreso de la colonia, se me permitido observar respetuosamente a vuestra excelencia que la mayor parte de los citados vecinos le es moralmente imposible el vivir del producto de los ganados, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Que poseían, ya que el señor Guarumba dio orden de retirar, o sea, le hizo sacar el ganado. Por consiguiente, solo les queda el buscar la vida de los trabajos agrícolas, único medio para evitar que se multipliquen los robos que tan escandalosamente se lamentan ya. A mi humilde parecer, sería pues muy acertado que el excelentísimo gobierno dictara una ley que indistintamente les obligara a cercar sus concesiones y labrar a la vez un área de terrenos que les proporcione un alimento suficiente. Y esta charla se va a llamar con esta frase, ¿no? Todo esto se ha dicho en el solo caso no quisieran espontáneamente desalojar, realizando su propiedad de ranchos, etcétera, por lo que valiesen. Bueno, después saluda y agradece. Bien, este dato es interesante porque, como he mencionado, creo que me faltó un dato, la mayor parte de estas tierras, que si bien eran realengas y se habían creado las estancias del Estado, las familias que vivían de locales, ¿no? Criollos, indígenas, acá pensemos que los pueblos originarios de la zona estaban incorporados dentro de las instituciones europeas ya desde el siglo XVI y XVII con las misiones, salvo los charrúas y algunos minuanes que todavía seguían teniendo su propia vida activa hasta mediados del siglo XIX, o sea, medianamente dentro de sus organizaciones sociales tradicionales. Toda la población que estaba acá estaba incorporada dentro de ese Estado-Nación, y de hecho incorporados hasta con cargos del ejército. Pensemos en Guarumba, pero pensemos también en Pablo de la Cruz, que había llegado a ser general, ¿no? General, ¿no? Pablo Areguatí, que había llegado a ser, que había sido alcalde en Mandisoví y había estado destinado como gobernador en Malvinas, ¿no? Tenemos gente que tenía cierto peso político, Gaspar Tacuabé también, que era contemporáneo ahí a Pablo de la Cruz, y algunos individuos más. La mayor parte de la población eran familias extensas con un uso comunitario, algo que no mencioné, que los jesuitas tenían lo que llamaban el Tupambaé, la tierra de Dios, donde la producción era comunitaria. Entonces, familias ganaderas y un obeso censo. Yo no mencioné lo del censo de 1869, pero en general uno ve mujeres e hijos, ¿no? Varones no, porque los varones están siempre llevados a las milicias. Entonces, los grupos familiares que uno ve son una o dos mujeres, alguna anciana, y 10, 12 hijos, ¿no? Familias ensambladas, así de varios individuos. Y después hay memorias locales donde cuentan un poco esta cuestión de que pasaban las tropas, había que esconder a las hijas porque las violaban. Entonces, esa es la descripción. Y lo que hace el Estado, ¿no? En la administración es reducir a esas poblaciones a 40 hectáreas, ¿no? A tener todos sus ganados en 40 hectáreas. Un poco lo de la carta esto, y para adelantar, para ya ir cerrando, en otra carta posterior,
Pablo Estampa le pide al gobierno de la provincia que obligue a la gente a sacar el ganado. Esa descripción que él hace ahí de Guarumba hizo sacar fue porque el coronel Guarumba habilitó sus campos para que toda la gente que tenía ganado lleve su ganado a su propiedad. ¿Por qué? Porque los primeros colonos se quejaban de que el ganado le comía las cosechas. Bueno, cuando uno de los objetivos era esto, era, digamos, sacar la tierra. Entonces, un poco, y ya ir cerrando, es cómo este modelo, ¿no?, de Estado-Nación moderno, de alguna manera privilegió a un sector de la población, ¿no?, en cuanto al acceso a la tierra. También porque estaban cambiando los modelos, de un modelo más bien pastoril, básicamente pecuario, a un modelo mucho más agrícola. Esto voy a avanzar. Es interesante ver, y acá también para reafirmar esto de que Villa Libertad va a ser parte del modelo de Estado-Nación moderno de expansión, es que no solamente que el tramo de la vía lo inaugura el presidente Avellaneda, sino que en el año 77, en el discurso de apertura de la Cámara, Avellaneda habla en dos oportunidades de Villa Libertad, ¿no? Una diciendo que se estaba creando una colonia, ¿no?, ahí lo podemos ver, ha sido trazado últimamente en el Chaco, y Colonia Libertad, situada sobre el ferrocarril del este de la provincia de Entre Ríos, había estado 8 meses antes acá. Y en otro párrafo dice que fue fundada la Colonia Libertad sobre el ferrocarril y se trajeron de Europa 90 familias agricultoras para ser repartidas en las colonias establecidas. Entonces, un poco ese modelo va a ser el de expulsión, negación de las poblaciones locales, también va a ser como una especie de experimento a nivel del modelo del Estado-Nación del siglo XIX, un experimento a lo que después fue la conquista genocida del desierto en Pampa y Patagonia, ¿no?, con ese avance sobre los pueblos ranqueles, mapuches, tehuelches y pampas. De alguna manera acá no se dio ese genocidio, porque el genocidio en Entre Ríos se dio en 1750, que es otro capítulo de la historia, y la mayor parte de las poblaciones originarias y criollas ya estaban incorporadas dentro de las instituciones, se dio de esta otra manera. Bien, ahí, a ver si queda alguna... No, siempre me llamó la atención esa frase, todo esto se ha dicho en solo caso que no quisieran espontáneamente desalojar. Esto también, ¿por qué lo dice? Porque si bien a toda esa lista solamente a unas 8 familias le dieron las chacras, inmediatamente muchas de esas familias vendieron, ¿no? Está todo este argumento de que la gente no quiere trabajar esto, pero básicamente es no solamente que le quitaron la tierra o los redujeron a vivir a 40 hectáreas, pensemos los que hacen ganadería, con 40 hectáreas es bastante difícil, sobre todo en ese momento, y no solamente eso, sino que le quitan los ganados, le hacen sacar los ganados, entonces no había mucho por qué quedarse en ese caso. Y después con la cuestión de los robos, ahora que en algún momento estuvimos viendo los legajos que están entrando del Juzgado de Paz, que el año pasado, hace unos años, trajeron de Concordia y ahora están en el archivo del museo. Hay partes, obviamente que hay cuatrerismo, ¿no?, abigeato, pero también se menciona que algunos casos eran muchos de los europeos, también los que, no tanto en el abigeo, pero sí en situaciones penales y legales, ¿no? Era genérico, digamos, no era solamente los locales los que cometían delitos. Bien, entonces, la discusión, estos temas, como hipótesis de trabajo, son estos, de que de alguna manera en el Estado-Nación en ese momento hubo un privilegio hacia algunos sectores de la población que estaban netamente marcados, digamos, por ese modelo, donde gobernar es poblar, con este tipo de axiomas que se planteaban, y de hecho tampoco los europeos que llegaron, al menos a Colonia Villa Libertad, eran los que pretendía el modelo, sobre todo en las ideas de Sarmiento. O sea, Sarmiento quería nórdicos, ¿no? Quería irlandeses, ingleses, dinamarqueses, alemanes, y vienen lo que en Europa sobraba en ese momento, ¿no? Los italianos, es duro después ver, por ejemplo, en el informe ese de Peyret de 1887, cómo el mismo Peyret habla, que era francés, habla con desmedro y desprecio a los italianos de acá. Dice, los italianos son todos sucios, no lavan las casas, pero eso sí, los alemanes, y menciona un par de familias, eso sí, son limpios y tienen todo perfecto. Bueno, ahí también vemos cómo se construye la narrativa en torno a esos inmigrantes. Entonces, no es que, y siempre lo digo, acá no estamos poniendo unos sobre otros, ¿no?
porque también muchos de los inmigrantes que vienen acá son lo que Marx en Europa, en la teoría económica del siglo XIX, llamaba el ejército reserva, ¿no? Eran los que sobraban, los que no habían entrado dentro de los procesos de industrialización. Pensemos que en el siglo XIX Milán era una de las principales, y sigue siendo una de las principales ciudades y fabriles industriales de Italia, y en ese momento el 50% por lo menos de la colonia acá se pobla con milaneses, ¿no? Entonces era gente que no había podido entrar también en el mercado del trabajo en Europa. Bien, y por otro lado también con esta idea de mito, también de alguna manera es empezar a discutir. O sea, de alguna manera construimos un mito que nos lo creímos, hermoso, bello, donde no había gente, donde venimos a poblar. De alguna manera empezar a discutir esto enriquece la diversidad, ¿no? Esto es muy claro cuando uno estamos hablando de esto y hay un montón de otra gente que viene y dice, bueno, ahora estás hablando de esto, ¿no? No digo solamente de los pueblos originarios o de la población afro, los irlandeses, los escoceses de acá dicen, bueno, la primera vez que los vascos, ¿no? Si alguien, la primera vez que habla de los vascos, dice, no puedo creer, bueno, está bien, tiene que ver con esto, con que esta ciudad de alguna manera fue planteada como monocultural, pero también porque respondía a ese modelo Estado-Nación, donde la educación es homogeniza. ¿Por qué acá no hablamos dialecto, ni véneto, ni dialecto trentino? Porque de alguna manera ambos procesos, en este caso, en el modelo Estado-Nación, hizo sesgar y negar las identidades locales y regionales. Bien, bueno, creo que más o menos estamos. Me pasé un poco, perdón. Gracias.